sobre todo estas principales. Hemos visto la carótida externa y la subclavia. Nos hemos quedado en la carótida interna porque esa la vamos a estudiar cuando veamos neuroanatomía, porque la carótida interna se entra al cerebro por el agujero carotídeo y dentro del cerebro da la cerebral anterior y cerebral media. Pero eso lo veremos cuando veamos neuroanatomía. Por el momento nos quedamos con este callado, con sus ramas, las ramas principales, las ramas de la carótida externa y las ramas de la arteria subclavia, que es lo que habíamos visto. ¿Ok? Y en cuanto a venas, ¿qué hacemos en cuanto a venas? Bueno, hay tres venas importantes en el cuello. Una de ellas es la yugular interna. ¿Ok? Y lo que les pido es que por favor ustedes tengan la gentileza de copiar este cuadro que está en el Prometheus, que todo es Prometheus 2. Ahí ustedes ven las afluencias de la vena yugular interna, ¿no? Y miren ustedes senos de la dura madre, vena lingual, vena tiroidea superior, vena facial, ahí hay otras venitas más, ¿ya? La yugular interna es una vena que está viniendo desde adentro. O sea, nosotros en realidad tenemos tres venas, que enseguida se las voy a mostrar mejor. ¿Okay? Estas tres venas, miren, acá se las ve bien. Una es la yugular interna, otra es la yugular anterior y otra es la yugular externa. Ahí se las estoy mostrando las tres. ¿Cuál de las tres les parece más potente, más poderosa? Obviamente, ¿no? La yugular interna. Miren ustedes y comparen entre las tres. La yugular interna es el principal afluente de sangre venosa, ¿no es cierto? ¿Qué está transportando la vena yugular? ¿Qué transporta una vena? Dióxido de carbono, ¿no es así? Entonces el sistema venoso está transportando dióxido de carbono. ¿Hacia dónde está yendo ese dióxido de carbono? Al corazón, Y del corazón va a ir a los pulmones, en los pulmones va a dejar el dióxido de carbono, va a recoger el oxígeno y ahí se va a convertir en circulación arterial. Ustedes saben bien eso. Entonces las venas van a transportar la sangre venosa, en este caso las venas yugulares de la cabeza externa, la vena yugular externa y la vena yugular anterior, de la cabeza y del cuello. ¿Okay? Ustedes pueden ver ahí la vena yugular interna, muy importante, ¿sí? Y nosotros tenemos aquí en el cuello, en un triángulo que se llama carotidio, el paquete vasculo nervioso del cuello. El paquete vasculo nervioso del cuello. Triángulo carotidio. El triángulo carotidio es un triángulo que está delante del esternocleidomastoideo. Y les cuento que ahí vamos a encontrar el paquete vasculo nervioso del cuello. Paquete vasculo nervioso. En el cuello vamos a encontrar algunos triángulos importantes. Yo ya les he hablado de algunos de ellos. No, acuérdense, imagínense que, no soy buen dibujante, imagínense que esta es la mandíbula, imagínense aquí el pabellón auricular, imagínense la línea anterior del cuello, imagínense el trapecio, imagínense la clavícula, imagínense el esternocleidomastoideo, más o menos así. Y ya hemos dicho, este triángulo, este de acá se llama triángulo cervical anterior. ¿No es así?
Perdón, posterior. Posterior. Y este de aquí adelante, Anterior. triángulo cervical anterior. ¿No es así? ¿Cuáles son los límites? Ya sabemos. Borde inferior de la mandíbula, línea media anterior, esternocleidomastoideo. Y el triángulo cervical posterior, esternocleidomastoideo, clavícula y trapecio. Fácil, ¿no? Ahora bien, vamos a meter dos musculitos más. Uno, aquí está el hioides, por si acaso, ahí está el hueso hioides. Ahí está el hueso hioides, ¿ya? Hay un músculo que viene desde el omóplato, que se llama así, el homohioideo. El homohioideo. Y hay otro músculo que viene desde acá que se llama el digástrico. ¿Ok? Digástrico. ¿Ok? Ya saben ustedes, este es el vientre posterior del digástrico y este es el vientre anterior del digástrico. Entonces miren ustedes en el triángulo cervical anterior hemos formado 1, 2, 3 y 4 subtriángulos del triángulo cervical anterior. ¿Cuál es este 1? Si lo veo de adelante, el 1 más o menos es así. Así, aquí está el hioides y aquí están los dos vientres anteriores. Este es hioides. Hioides, estos son vientre anterior del digástrico. Este es vientre anterior del digástrico. Y aquí está la mandíbula. ¿Ok? Mandíbula. ¿Ok? Este triángulo se llama submentoniano. Submentoniano. ¿No es cierto? Submentoniano. El número 1. El número 2 no es un triángulo perfecto, ¿no? Pucha, qué triangulango, ¿no? Pero, ¿cómo estaría formado? El borde inferior de la mandíbula, el vientre posterior del digástrico y el vientre anterior del digástrico. Ese se llama triángulo submandibular. ¿Ok? Triángulo submandibular. El número 3 se llama triángulo carotídeo. ¿Cómo está formado el triángulo carotídeo? Miren, este es el esternocleidomastoideo. Este es el vientre superior del homohioideo. Este es el vientre inferior. Vientre inferior del homohioideo. ¿Ya? Y este es el vientre posterior del digástrico. ¿Ok? Miren cómo está formado el triángulo carotídeo. ¿No? ¿Cómo está formado? Esternocleidomastoideo, vientre superior del homohioideo y el vientre posterior del digástrico. ¿Qué encontramos en el triángulo carotídeo? Encontramos a la arteria carótida común, encontramos a la vena yugular interna y encontramos al nervio vago, al medio de los dos. Ese se llama el paquete vasculonervioso del cuello. Paquete vasculonervioso del cuello. ¿Ok? Si tienes un paciente que llega así semimoribundo a la urgencia, estás en la urgencia y llega un paciente choqueado, politraumatizado, etc. Le tocas los pulsos periféricos, no encuentras. ¿A cuál pulso vas a recurrir, perdón. ¿A cuál pulso vas a recurrir? Al carotídeo. Porque el último pulso que se tiene que perder es el carotídeo. Si no hay pulso carotídeo, tu paciente está en paro.
tienes que terminar, ¿no? O sea, es lógica común, digamos, en el médico. Miércoles, no encuentro pulso radial, no encuentro pulso femoral, no encuentro pulso humeral, no encuentro pulsos periféricos, voy al carotido. No encuentro pulso carotido, tengo que hacer RCP, reanimación cardiopulmonar. ¿Okay? Entonces el paquete vasculonervioso del cuello, que está conformado por la arteria carótida con la vena yugular interna y al medio el vago, se encuentra en el triángulo carotídeo. ¿Ya? No se olviden, la vena yugular interna es parecido a, siempre la comparo este paquete con dos cholitas en el gran poder, así bailando las dos lado a lado, y al medio un flaco así como este más o menos, que es el vago, así bien chiquitito y bien flaco el vago, al medio de dos gordas cholitas así bailando en el gran poder. Más o menos así es nuestro paquete vasculonervioso. Entonces este se llama triángulo infraioideo o muscular también, infraioideo o muscular, el número 4. ¿Ok? ¿Qué se llama el triángulo número 1? Les dije, submentoneal. El número 2, submandibular. El número 3, carotídeo, y este muscular o infraioideo. ¿Ok? ¿Cuáles son los límites del infraioideo? Miren, este es el vientre superior del homoioideo. Esta es la línea media anterior del cuello y este es el esternocleidomastoideo. ¿Ok? 4 triángulos en el triángulo cervical anterior. En el triángulo cervical posterior tenemos 2. El 1 y el 2. El 1 se llama triángulo cervical. Triángulo cervical posterior, propiamente dicho. ¿Ok? ¿Y cuáles son los límites del triángulo cervical posterior real, propiamente dicho? Ustedes están viendo. Vientre inferior del homoioideo, este es el esternocleidomastoideo y este es el trapecio. ¿Ok? Este es trapecio, este es esternocleidomastoideo y este es el vientre inferior del homoioideo. ¿Qué se llama este? Triángulo cervical posterior propiamente dicho. Y esta otra, este es muy chiquito, una cagadita muy chiquita pero importante, se llama subclavio, triángulo subclavio, donde vamos a encontrar vena subclavia, arteria subclavia, que eso es súper importante para el médico. Porque cuando los médicos tenemos que colocar un catéter central, chicos, un catéter central, meter un catéter aquí en un paciente que está grave y tenemos que meter un catéter y por ese catéter meter infusiones, sangre, etc. Tenemos que conocer bien este triángulo, ¿ya? Que se llama el triángulo subclavio, donde vamos a encontrar la vena subclavia, arteria subclavia y plexo braquial. También en el triángulo cervical posterior vamos a encontrar a plexo braquial. Pero en el triángulo subclavio, sobre todo arteria y vena subclavia. ¿Se entendió? Bueno. Acá tenemos 3 venas importantes en el cuello que están recogiendo la sangre venosa de la cabeza y del cuello. La vena yugular interna sobre todo va a recoger la sangre de la parte interna de la cabeza, pero también de la parte externa de la cabeza. Ustedes pueden ver cómo hay muchos afluentes que terminan en la vena yugular interna. La vena yugular anterior está en la parte anterior,
si les muestro en esta figura, miren ustedes, ¿dónde está la vena yugular anterior? Ahí está. ¿Y dónde está la vena yugular externa? En la parte externa, ¿no? De la vena yugular. Oigan, miren ustedes qué interesante, la vena yugular anterior cruza la vena yugular interna y junto con la vena yugular externa desembocan en la vena subclavia. ¿Ok? En la vena subclavia. ¿Ok? Ahí están viendo la vena subclavia. Entonces, ¿cómo es esto? A ver, les voy a hacer recuerdo. La vena yugular anterior cruza la vena yugular interna, y con la yugular externa desembocan en la subclavia, ¿no? Subclavia y yugular interna se están uniendo, las dos se están uniendo, ¿ok? Lo mismo aquí, subclavia y yugular interna se están uniendo y están dando las venas brachiocefálicas. Esta se llama vena brachiocefálica del lado derecho y esta se llama vena brachiocefálica del lado izquierdo. ¿Cómo se han formado las venas brachiocefálicas? ¿Cómo se han formado? Por la unión de las venas subclavia con la yugular interna, ¿se entiende, no? La vena subclavia, ¿de dónde está viniendo la subclavia? Continuación de quién es. Miren, vena radial, vena cubital, vena braquial, vena axilar, vena subclavia. O sea, la vena subclavia viene del miembro inferior. Está trayendo la sangre venosa ¿de dónde? Del miembro superior, la subclavia. Porque aquí en la axila se llama vena axilar, aquí en el brazo se llama vena braquial. Aquí en el antebrazo hay 3 venas antebraquiales y en la mano venas de la mano. O sea, la vena subclavia está trayendo la sangre venosa del miembro superior, esta vena. ¿Ok? Esta otra, la yugular interna, está trayendo sangre venosa de la parte interna de la cabeza, pero también de la parte externa. Y las 3 venas yugulares, interna, anterior y externa, están recogiendo la sangre venosa de la cabeza, externa, interna y del cuello. Entonces se ha unido la vena subclavia con la vena yugular interna y han dado la vena brachiocefálica derecha, la vena brachiocefálica izquierda. Las 2 venas brachiocefálicas se unen y van a dar esta gran vena, que se llama vena cava superior. ¿Dónde desemboca la vena cava superior? ¿Dónde desemboca? En el atrio derecho. En el atrio derecho. ¿Ok? De esa forma se forma la vena cava superior. Y no se olviden que la vena yugular anterior y la vena yugular externa están desembocando en la vena subclavia. Y no se olviden que la vena subclavia se ha unido con la yugular interna y han dado las venas brachiocefálicas. No se olviden que las 2 venas brachiocefálicas se unen y dan la vena cava superior. Y no se olviden que la vena cava superior desemboca en el atrio derecho. ¿De dónde está llevando sangre la vena cava superior? Cabeza, externa e interna, cuello y miembro superior. ¿No es así? Sangre venosa, es decir, sangre cargada de dióxido de carbono. Esto es, está llegando al corazón del atrio derecho. ¿Qué va a hacer la sangre? Va a pasar al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho, ¿qué va a hacer esa sangre venosa? Va a ir a los pulmones. ¿No es cierto? ¿A qué está yendo a los pulmones esta sangre venosa? A oxigenarse. A oxigenarse y a dejar el dióxido de carbono. Claro. Perfecto.
cuento que en el cuello hay un grupo de ganglios linfáticos que se llaman ganglios linfáticos superficiales y profundos. En nuestro organismo tenemos tres sistemas de circulación. La circulación arterial, que lleva sangre arterial, ¿no es cierto?, cargada de oxígeno. La circulación venosa cargada de CO2, ya sabemos. Y la circulación linfática. La circulación linfática es una circulación extra. ¿Y qué lleva la circulación linfática? Linfa. ¿Y qué es la linfa? La linfa es un ultrafiltrado del plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo es la parte líquida del plasma, de la sangre. La sangre tiene dos partes, una parte sólida y una parte líquida. ¿Quiénes forman la parte sólida de la sangre? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y todo. Y la parte líquida se llama plasma. Un filtrado del plasma forma el líquido linfático, la linfa. Pero resulta que los ganglios linfáticos, además de tener vasos linfáticos que están transportando linfa, tienen de trecho en trecho ganglios linfáticos, así. Ganglios linfáticos, ¿ya? O sea que como un rosario, así como este rosario, así. Linfa más ganglio, vaso linfático más ganglio, vaso linfático más ganglio, vaso linfático más ganglio. ¿Qué transporta el vaso linfático? El vaso linfático está transportando linfa, ¿ya? Linfa, ¿qué es la linfa? Un ultrafiltrado del plasma sanguíneo que contiene moléculas muy pesadas, mayor a peso molecular de 200.000 unidades. O sea, miren ustedes, hay moléculas muy gordas, muy grandes, que no pueden entrar en la circulación venosa a veces. Y entonces, miércoles, ¿cómo transportamos estas moléculas grandes, gordas, mayor a 200.000 unidades? Pues que transporte la linfa, que sean especiales para transportar eso. ¿Ok? Entonces la linfa va a transportar las moléculas grandotas. La linfa es un ultrafiltrado del plasma sanguíneo que tiene la función de transportar moléculas pesadas, mayor a un peso molecular de 200.000 unidades. Esto es. ¿Y los ganglios? ¿Qué son los ganglios? Les cuento que los ganglios linfáticos son pequeños órganos que son del tamaño de un arroz. ¿Los conocen el arroz? ¿Puede palparse un ganglio linfático normalmente? No. Si es del tamaño de un arroz, no se puede. Pero tienen una función. En los ganglios linfáticos maduran las formas jóvenes de glóbulos blancos. ¿Ok? En los ganglios linfáticos maduran las formas jóvenes de glóbulos blancos. ¿Han ido al cuartel? ¿Alguien ha ido al cuartel? Premilitar. Chusmas y omisos. Bueno, cuando los changos van al cuartel, esos 17, 18 años, en el cuartel les enseñan tácticas de guerra, manejo de armas, estrategias de guerra y todas esas vainas, ¿no? Entonces a los jóvenes les enseñan cómo prepararse para una eventual guerra. En los ganglios linfáticos hacen lo mismo, los changuitos, los glóbulos blancos chiquitos, los polimorfos nucleares, se preparan para una posible guerra. ¿Okay? Por eso es que cuando hay una infección cercana, el ganglio linfático se inflama y se hace del tamaño de un feijoón, de un garbanzo. Todos conocen el garbanzo, todos conocen el poroto, se hace de ese tamaño. Entonces, cuando viene un paciente a mi consultorio y me dice, doctor, le cuento que me duele la garganta fuerte, no puedo tragar la saliva y además he tenido fiebre.
Yo antes de revisarle la garganta a ese paciente le voy a tocar ganglios, le voy a tocar los ganglios. Si los ganglios vecinos está haciendo una infección este chico. Y entonces es posible que haya una bacteria que está jorobando por ahí. Si una señora está dando de lactar a un bebé y se le ha abscedado la mama, tiene un absceso de mama, el médico le tiene que tocar ganglios axilares. ¿Okay? Si viene una mujer y dice, ¿sabe qué, doctor? Tengo una infección transvaginal y tengo un flujo muy intenso y fétido y además me produce mucha molestia. Antes de revisar nada, ganglios inguinales, peringuinales, para ver si no hay infección. Viene un jovencito así de la talla de ustedes y dice, ¿sabe qué, doctor? Hace 2 semanitas me fui con mis amigos a tomar unos traguitos y de ahí me fui donde unas señoritas del mal vivir y ya de mi compañero está saliendo pus. Chale. ¿Qué habrá hecho? Ganglios, buscamos ganglios. Sí, porque puede tener una enfermedad de los ganglios. ¿Entienden qué papel importante tienen los ganglios? Tienes un muñeco infectado en tu paciente, busca ganglios. ¿Ok? Seguro que está inflamado. Entonces los ganglios tienen esa función. Los ganglios tienen esa función. Y en el cuello tenemos ganglios superficiales importantes. Miren ustedes, tenemos ganglios parotídeos superficiales, tenemos ganglios mastoideos, tenemos ganglios sublinguales, tenemos ganglios submaxilares, todos son superficiales, ¿ok? Hay muchos ganglios superficiales. Hay hay parotídeos, hay retroauriculares, hay preauriculares, hay intraauriculares, hay sublinguales, hay submandibulares, en fin, toda una cadena de ganglios superficiales que son importantes. ¿Okay? Y también hay una cadena de ganglios profundos, como ustedes pueden ver en esta figura. Los ganglios profundos se clasifican así. Así como hay ganglios profundos, también hay ganglios superficiales. El primer grupo se llama ganglios linfáticos submeritonianos y submandibulares. El segundo grupo se llama grupo de ganglios que siguen el recorrido de la vena yugular interna. ¿Okay? Y se los llama ganglios cervicales profundos superiores, medios e inferiores. Todos se los conoce como ganglios de la cadena yugular interna y se los clasifica en superiores, medios e inferiores. El número 4, el 4 son los ganglios, el número 5, perdón, son los ganglios del triángulo cervical posterior y el número 6 son los ganglios cervicales anteriores. ¿Ok? De esta manera se clasifican los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos, y ahí están con sus vasos linfáticos más, ¿no? Los vasos linfáticos transportan linfa, los ganglios linfáticos maduran formas jóvenes de glóbulos blancos cuando hay una infección cerca de ellos. ¿Ok? Entonces, de esta manera clasificamos los ganglios. Una última función tienen los ganglios y la circulación linfática, una función desgraciada. Son los que transportan células cancerosas. O sea, cuando hay un cáncer en algún lugar y luego este cáncer se metastiza, eso lo hace a través del sistema linfático. ¿Ok? Esa es la función desgraciada de los vasos linfáticos que transportan células cancerosas. ¿Ya? Y pueden metastizar un cáncer. Bien. Este es el triángulo, este es el ¿qué se llama? Plexo cervical. Plexo cervical. Yo les he hablado hasta mucho de plexo cervical. Miren,
C1, C2, C3, C4 y C5 más. O sea, raíces anteriores de los nervios espinales que salen del cervical 1, cervical 2, cervical 3, cervical 4 y cervical 5. Estas raíces anteriores que salen forman el plexo cervical y van a formar algunas ramas importantes. Estas son las ramas del plexo cervical. El plexo cervical es un conjunto de nervios, como ustedes están viendo, formados C1, C2, C3, C4, C5, que tienen la función de inervar una gran parte de músculos que tenemos en el cuello. ¿Okay? ¿Y cuáles son las ramas del plexo cervical? El nervio occipital menor, miren hacia dónde va el nervio occipital menor, hacia la región occipital. El nervio auricular mayor, miren hacia dónde va el nervio auricular mayor, ¿sí? El nervio transverso del cuello, miren hacia dónde viene el transverso del cuello, ¿sí? Después vienen los supraclaviculares, que se diseminan los supraclaviculares, ¿ya? Después está el asa cervical profunda del plexo cervical. Los músculos infraioideos, si ustedes se acuerdan, están inervados por el asa cervical profunda. Y el asa cervical profunda es, miren, C1, C2, C3, forman así un asa que se llama asa cervical profunda. Y van a ir a inervar algunas estructuras que están en el cuello, entre ellos los músculos infraioideos que están inervados por el asa cervical profunda. Y muchos otros músculos de los cuales les he hablado en la anterior clase están inervados por el plexo cervical. ¿Y cuál es el plexo cervical? Este es el plexo cervical. ¿Ok? Independientemente de qué ramitas exactamente, pero ustedes imagínense. Miren cómo el plexo cervical se distribuye por el cuello y va a ir a inervar músculos que están ahí, ¿no? Los músculos que tenemos. Por ejemplo, el esternocleidomastoideo y el trapecio están inervados por el 11º par craneal y por el plexo cervical. ¿Sí? Los músculos prevertebrales, plexo cervical. Los músculos escalenos, plexo cervical. ¿Okay? Los músculos infraioideos, el asa cervical profunda del plexo cervical. Y hay un nervio más que nunca me he explicado por qué nace en el plexo cervical. Es este, el nervio frénico. Plexo cervical. Miren, el nervio frénico se forma del cervical 3, cervical 4, cervical 5. ¿Nervio frénico? ¿Qué carajos hace el nervio frénico en el cuello? ¿Saben lo que inerva el nervio frénico? El nervio frénico inerva el diafragma del cuello. Miren, les voy a mostrar una figura. Miren, este es el nervio frénico. El nervio frénico, si ustedes están viendo en esta figura, el nervio frénico nace en el plexo cervical y baja todo el tórax en medio de la pleura y el pericardio, baja todo el tórax ahí al medio y miren dónde llega, al diafragma. Inerva el diafragma, el nervio frénico. Importantísimo es este nervio frénico, recontra súper importante el nervio frénico, porque viene e inerva el diafragma. ¿Cuál es la función del diafragma? Es el principal músculo respiratorio. ¿Y quién inerva el diafragma? El frénico. ¿Y dónde diablos nace el frénico? En el plexo cervical. No te creo. Sí, aunque no me creas, mira, baja todo el tórax desde la pleura y el pericardio y llega al diafragma. ¿Por qué será? No sé, siempre me he preguntado, ¿por qué este medio nace tan arriba y baja hasta tan abajo para inervar el diafragma? Imagínense una lesión en el tórax del nervio frénico. Se paraliza el diafragma y el diafragma es nuestro principal músculo respiratorio.
Retroplicado eso, ¿no? Pero ahí están viendo ustedes el plexo cervical. ¿Ya? Bueno, en el cuello también vamos a encontrar otros nervios que van a ir a inervar algunas estructuras, ¿no? Por ahí está el nervio vago, por ejemplo, miren ustedes. Por ahí está el tronco del simpático. Ustedes por ahí están viendo al nervio hipogloso mayor, miren el hipogloso. ¿Qué está yendo a inervar el hipogloso? Los músculos de la lengua. Los músculos de la lengua. El hipogloso es motor. El hipogloso es motor. ¿Ok? Miren ustedes cómo el hipogloso viene e inerva los músculos de la lengua. Este hipogloso es motor porque mueve la lengua. ¿Ok? Mueve la lengua. Este es el nervio lingual. Miren, el nervio lingual. ¿Rama de quién es el nervio lingual? El nervio lingual es rama del nervio mandibular, y el nervio mandibular es rama de quién? Eso, el trigémino. Vean ustedes cómo hay nervios, vasos y nervios que encontramos en el cuello. Ahí les estoy mostrando el décimo. Ahí les estoy mostrando el tronco bueno, este es el plexo cervical. Ahí está el nervio vago, el décimo par. Este nervio vago es muy importante. ¿Okay? Entonces, ahí está el nervio accesorio, el decimoprimer par. Entonces, nosotros tenemos muchos otros nervios. Este es el vago, miren cómo el vago baja hasta aquí. ¿Cuál es la función del vago, del décimo par? Inerva el corazón, los pulmones. El vago es un nervio que va a inervar así. Se lo llama vago no porque no estudia, no es como usted. Se llama cardio neuroenterogástrico y va a ir a inervar partes del aparato respiratorio, partes del aparato cardiocirculatorio, va a ir a irrigar el aparato digestivo y va a llevar la inervación parasimpática a todos estos aparatos. ¿Okay? Nosotros tenemos dos inervaciones. Una es la inervación simpática y otra es la inervación parasimpática. La inervación simpática, miren, imagínense que esta es la columna vertebral, ¿ok? Imagínense que esta es la columna vertebral. Y aquí al medio está la médula espinal. Bueno, hasta ahí entienden. Al lado de la columna vertebral hay unos ganglios nerviosos. No son linfáticos, son ganglios nerviosos que forman la cadena del simpático derecho, la cadena del simpático izquierdo. Más o menos así. ¿Ya? Y estos son ganglios nerviosos, o sea, este es un acúmulo de neuronas con sus axones, todo. Entonces, esta cadena se llama cadena del simpático derecho, esta del simpático izquierdo. ¿De dónde a dónde se extiende la cadena del simpático? Desde el atlas hasta la cola, hasta el coxis. ¿Ok? O sea, hay una cadena del simpático derecho, desde el atlas hasta el coxis. Hay una cadena del simpático izquierdo, desde el atlas hasta el coxis. O sea, hay dos cadenas del simpático. Y de estas cadenas salen nervios que van a ir a inervar todas las vísceras internas. ¿Okay? Imagínense, les voy a dar un ejemplo. Vamos a ir a inervar el corazón. Listo, todas estas fibras nerviosas, vamos a ir a inervar el corazón, ahí como hacemos al corazón. Y entonces llegan al corazón las fibras nerviosas. En el corazón van a descargar un mediador químico que se llama ¿qué? Adrenalina.
El mediador químico del sistema nervioso simpático se llama adrenalina. No se olviden nunca eso, adrenalina. Por eso es que el sistema nervioso simpático se llama también sistema adrenérgico. 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 Por la adrenalina. ¿Y cuál es la función del sistema nervioso simpático en el organismo? Por favor, anótense para que no se olviden. Es excitador. Es excitador. Excitador, o si quieren, estimulador de todos los órganos internos. Menos de los órganos del aparato digestivo. Es excitador, es estimulador de todos los órganos de todos los órganos internos, menos de los órganos del aparato digestivo, donde es inhibido. Donde es inhibido. Es el sistema del estrés. Es el sistema del estrés. ¿Se imaginan una final de fútbol, del mundial, por ejemplo? ¿Quiénes han jugado el mundial a final? Argentina y contra quién? Contra Francia. ¿Se imaginan la adrenalina de esos chicos? Estaba pues en el cielo, ¿no? ¿Cómo estaba la adrenalina de Messi ahí en el último minuto del partido? Está en su punto más alto. ¿O se imaginan cuando alguien nos está robando, nos están atacando? ¿Qué se libera? La adrenalina. Porque la adrenalina va a aumentar nuestro pulso, nuestra frecuencia cardíaca, nuestra frecuencia respiratoria, etc. Adrenalina. Si estamos enfermos, tenemos fiebre, dolor, malestar, adrenalina, es el sistema del estrés. Si estamos haciendo algún deporte, adrenalina. O sea que el sistema nervioso simpático es estimulador. Tu cortejo te está dando un pico, adrenalina. ¿Lo ven? Tu frecuencia cardíaca aumenta, tu frecuencia respiratoria aumenta. ¿Ah? Ya saben ustedes, el sistema nervioso simpático o adrenérgico es el sistema estimulador de todos los órganos internos, menos del aparato digestivo donde es inhibido. Y el sistema nervioso parasimpático está transportado por el 10º par craneal, por el nervio nervio vago, por el nervio vago. Y tiene un mediador químico el nervio vago, el parasimpático. El mediador químico del parasimpático, o sea, el vago también al bajar así el vago va a dar vías nerviosas al corazón y va a liberar también un mediador químico que se llama acetilcolina. Por eso es que el sistema nervioso parasimpático se llama también sistema colinérgico. No se olviden que el simpático se llama adrenérgico por la adrenalina, colinérgico por la acetilcolina. ¿Y cuál es la función del sistema nervioso parasimpático? Al contrario del simpático, es inhibir la función de los órganos internos. Excepto en los órganos del aparato digestivo, donde es estimulado. ¿Ok? Si yo les pregunto, ¿gracias a quién aumentamos la salivación? ¿Al simpático o al parasimpático? Pero yo os estoy diciendo que el parasimpático es estimulador del aparato digestivo. De nuevo, ¿gracias a quién aumentamos la salivación? Parasimpático. ¿Gracias a quién aumentamos la secreción ácida del estómago? Parasimpático. Parasimpático.
Gracias a quien aumentamos la motilidad intestinal, ¿al simpático o al parasimpático? Parasimpático. Entonces fíjense cómo es el parasimpático. Gracias a quien aumentamos la secreción de bilis, de jugo pancreático. Parasimpático. ¿Ok? El parasimpático es estimulador, pero en el resto de los órganos es inhibido. Es inhibido. Entonces, por eso es que ustedes pueden ver en el cuello el sistema nervioso simpático, la cadena del simpático derecho, la cadena del simpático izquierdo, y van a ver también por ahí al nervio vago. ¿Vieron? El nervio vago está corriendo y está dando inervación a los órganos del aparato respiratorio, del aparato cardiocirculatorio, del aparato digestivo, etc. Y por eso vamos a encontrar nervio vago y sistema nervioso simpático también en el cuerpo. ¿Ok? Y listo, eso es todo. Voy a empezar a llevar. Ya, esto más voy a dar. ¿Qué hora es? 11:16. La glándula tiroides es una glándula que está localizada por delante de la tráquea más o menos. Y tiene dos lóbulos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, unidos por un puente que se llama el istmo de la glándula. Y tiene un pequeño tercer lóbulo que se llama el lóbulo piramidal, como ustedes están viendo. ¿Ya? Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, el puente o istmo, y un tercer lóbulo muy chiquitito que es el lóbulo piramidal. ¿Ok? La glándula tiroidea tiene la función de regular el metabolismo del yodo en el cuerpo. ¿Ok? Todo lo que metemos al cuerpo tiene yodo. Algunos alimentos tienen yodo. ¿Ok? Entonces la glándula tiene la función de metabolizar el yodo. ¿Y para qué es el yodo en el cuerpo? La célula necesita tres cosas importantes. Una célula cualquiera: oxígeno, azúcar y yodo. Para metabolizar, para su metabolismo. Por eso es que es importante el yodo que comamos. Sí, es importante. ¿Qué alimentos tiene yodo? Los espárragos, las espinacas, el brócoli. ¿Quién come ese alimento? Ese alimento es para los corias, ¿no? Aquí en Santa Cruz nadie come. Ahora sí comemos. Pero les cuento que hace unos 50, 60 años el Camba no sabía comer verdura más que lechuga y tomate. Entonces, y había muchos pueblos donde no comían yodo. ¿Qué hacemos? Y entonces, ¿qué pasa si la glándula tiroides no tiene yodo? Comienza a crecer y da bocio y da problemas de hipotiroidismo. Y entonces fue un problema mundial porque la gente no comía alimentos que contengan yodo. Entonces a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se le ocurrió un remedio. Ya sabemos cómo dar yodo. ¿Cómo? Le metemos en la sal. Y por eso es que todos comemos ayodado. Porque les cuento que cuando una mujer embarazada, y antes era muy frecuente, no tiene un buen metabolismo del yodo, le sale unos hijos que son retardados mental, un tipo de retardo mental que se llama el cretinismo. En Bolivia había mucho niño que nacía con retardo mental, con cretinismo. ¿Y por qué? Porque no acostumbraban, pues, la gente no acostumbraba a comer. A mediados
del siglo pasado, la gente no sabía comer yodo. La sal no tenía yodo. No comían verduras que había yodo. En Santa Cruz nada. Por eso es que en Santa Cruz había lugares endémicos de pocio, ¿no? Santa Cruz fue un lugar donde hubo una epidemia de cretinismo en algún momento, porque pues la gente comenzó a tener hijos con retardo mental por falta de yodo. Entonces la glándula es una glándula que al influjo de la hipófisis, porque la hipófisis produce una glándula que se llama la TSH, la hormona tiroideo estimulante. Y la hipófisis le va a decir a la tiroides que fabrique, a partir de la tiroxina, fabrique hormonas tiroideas. La tiroides fabrica triiodotironina, tetraiodotironina, T3 y T4, así se dice. T3 es la triiodotironina y la T4 es la tetraiodotironina. La T3 es la que circula en la sangre, va a las células, distribuye, en fin. Y la tetraiodo es la reserva. Pero es importante que la glándula tiroides pues metabolice el yodo que nosotros metemos en nuestro cuerpo. ¿Okay? Y detrás de la glándula tiroides hay unas 4 glándulas, miren, detrás, este es el lóbulo derecho y este es el lóbulo izquierdo. En la parte posterior hay 4 cagaditas que tienen la forma de fechones. Fechones, miren, aquí hay una, aquí hay 2, aquí hay 3 y aquí hay 4. Esas son las glándulas paratiroides. Paratiroides. Y las glándulas paratiroides regulan el calcio y el fósforo en nuestro organismo. O sea, tiroides y paratiroides son importantes, pucha, hiper recontra importantes. Hiper recontra importantes. ¿Ya? Ya. ¿Y cómo están irrigados? Ya saben. La glándula está irrigada por la arteria tiroidea superior, que es una rama de la carótida externa, miren ustedes, y está irrigada por la arteria tiroidea inferior, que es una rama del tronco tirocervical, rama de la subclavia. Miren, la glándula, y eso es pregunta de examen en todo lado, aquí en Chile, en Francia, en Rusia, en Valle Grande, en todo lado. La carótida externa da una rama que se llama la tiroidea superior. Y el tronco tirocervical, que es rama de la subclavia, la otra rama que es la tiroidea inferior. Y de esta manera la glándula tiroides está súper bien irrigada. Y el sistema venoso de la glándula tiroides está drenando al sistema venoso de la vena cava superior, como ustedes están viendo, ¿no? Ahí está la cava superior. Miren las venas cómo drenan al sistema de la vena cava. ¿Listo? Ya, vamos.